Desde la Unión Colombiana del Sur, les saluda el pastor Juan Emerson Hernández con la iniciativa de Reavivamiento y Reforma. Hoy, los capítulos 27 y 28 de Profetas y Reyes. Al subir Acaz al trono de Judá, las condiciones para Isaías y sus compañeros fueron espantosas. Se complicó. ¿Por qué? Allí, en el reinado de Acaz, había príncipes que faltaban a su cometido. Falsos profetas que extraviaban al pueblo en cuanto a las profecías y orientación que daban. Y como si eso fuera poco, los sacerdotes que servían todavía en el santuario estaban enseñando y sirviendo por precio. Se realizaban prácticas idolátricas y paganas, y aún así ellos conservaban las formas de culto divino. Y se jactaban, decían: Dios está con nosotros y no nos vendrá ningún mal porque estamos haciendo el culto como Dios, en la forma como Dios lo pidió. Esto era realmente muy difícil y terrible. El profeta dijo: ¿para qué a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Saben? Este era un tiempo de gran peligro para la nación escogida. Estaba cerca de que las 10 tribus de Israel fueran esparcidas por todas partes. Pero Dios fue longánime e instó a los rebeldes a abandonar la conducta impía y a retornar a Él. Una invitación llegaba a Israel para que se volviesen a Jehová. Dice: vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? Esta era una invitación maravillosa, amorosa que el Señor hacía. Pero el pueblo se preguntaba: bueno, si Dios nos invita, ¿qué espera que nosotros hagamos? Ante esta pregunta que ellos se hacían constantemente, Dios también había dado una respuesta a través del profeta Miqueas. Miremos lo que dice allí en el capítulo 6, versículos 6 al 8. Hombre, Él te ha declarado que sea lo bueno. ¿Y qué pide de ti, Jehová? Solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. El Señor había sido claro al explicarle al pueblo de Israel lo que Él esperaba, pero ellos creían que ciertas formalidades de culto era suficiente para Dios. A través de los siglos el Señor sigue haciendo estas mismas invitaciones y son los mismos requerimientos. El reino de Israel en las manos de Acaz sufrió una decadencia acelerada y quedó amenazado con los ejércitos invasores. En lugar de él confiar en Dios, empezó a confiar en una nación, los sirios, y les envió unos presentes para que vinieran a respaldarlo contra las invasiones de los asirios. Pero esto solamente sirvió para que ellos mismos después fuesen a tomar posesión. De esta manera, los asirios fueron los que vinieron a invadir a Israel y a llevarlos y a esparcirlos por todos los lugares. Pero, ¿qué podemos decir ahora de Ezequías? ¿Qué sucedía en Judá? El rey Ezequías se destacó por sus reformas que llevaron a Judá a una época de prosperidad. Habían sido advertidos que no serviría una reforma a medias. Solamente una reforma decidida podría evitar a esta nación del castigo que le amenazaba. El rey Ezequías entonces fue un hombre muy oportuno en este momento de crisis, porque él inició una reforma y llamó a los sacerdotes y a los levitas para que permaneciesen fieles a Dios. Primero les pidió a los sacerdotes que ellos se consagraran al Señor. Luego pidió que consagraran el templo y de esta manera pudiese empezarse la reforma. La situación estaba también desesperada allí en Judá. El templo había sido cerrado, habían cesado todos los servicios, la
idolatría era también abundante y la apostasía era lo que circundaba en medio de las multitudes. La decadencia del reino y la pérdida de prestigio habían hecho que este reino también estuviese en problemas. Israel estaba por caer en manos de los asirios y esto sucedería igual con Judá si ellos no tomaban una reforma decidida, si no hacían cambios drásticos. Así que Ezequías decidió hacer cambios para que Judá no sufriera la misma suerte de Israel. Lo primero que Ezequías hizo fue hacer alianza con Dios. Ahora no tomó como aliado a una nación, a los egipcios, a los sirios, como hizo Israel, sino hizo alianza con Dios. Pidió a los sacerdotes entonces que se consagraran y pidió la consagración, la santificación del templo. Dios había preparado el corazón de los príncipes para iniciar esta reforma. Y Dios estaba también dispuesto a perdonar a aquella nación, a aquel pueblo, y aceptarlos a los que se tornasen a Él. Estaba vigente todavía la oración que en un tiempo atrás hubiese hecho Salomón cuando dijo: Señor, escucha la oración de todo el que viniese aquí a esta tu casa para adorarte. Escucha la oración de todo el que viniese para arrepentirse, aún del extranjero. Esa oración todavía estaba vigente. Y Ezequías resolvió resucitar la antigua costumbre de que todo el pueblo de Israel se reuniese para celebrar la Pascua. Envió invitaciones por toda Judá, pero también decidió invitar a las 10 tribus de Israel. Cuando toda la nación llegó, durante una semana el pueblo estableció ofrendas al Señor. Pero estos días pasaron rápidos, tan rápidos que el pueblo decidió que iban a dedicar otra semana más. Así que dedicaron 8 días más para celebrar al Señor y para ofrecer la Pascua. Dios obró entonces maravillosamente para convertir a Judá de la apostasía. Dice el profeta: algunos años más tarde, hacia el final del reino de Ezequías, iba a demostrarse ante las naciones del mundo si los dioses de los paganos habían de prevalecer finalmente. Dios iba a destacar que Él era el verdadero Dios. Estimados amigos y televidentes, ¿qué podemos aprender de estos 2 capítulos? Lo primero, quiero reforzar este pensamiento. La adoración a Dios debe ser con el corazón, no de apariencia. No creamos que por las formalidades, por ir a la iglesia, ya estamos agradando a Dios. No, debe ser con el corazón. Lo segundo, Dios espera de ti y de mí que seamos humildes, justos y misericordiosos. ¿Es lo que Él pide? Esto es lo que pide Jehová de ti. Lo tercero, la reforma hay que hacerla de una manera decidida. Es la única manera para salvarnos del castigo eterno. Si no lo hacemos así, entonces estaremos atenidos al castigo. Y lo cuarto, debemos hacer alianza con Dios. No pensemos en otra persona, en un pueblo, en un personaje. Hagamos alianza con Dios. ¿Por qué te digo esto, estimado amigo? Porque esto es verdadera reforma y reavivamiento. No hay otra. Que Dios te bendiga.